Mis estimados amigos, buscadores de la grandeza, hoy les presento una verdad que si la abrazan con fervor, transformará el curso de sus vidas. No se trata de una fórmula mágica ni de un atajo ilusorio, sino de un principio fundamental que los llevará a dominar sus emociones y a forjar un destino inquebrantable, aprender a actuar como si nada los perturbara. En este viaje que llamamos vida, nos enfrentamos a un torrente incesante de estímulos, comentarios hirientes, contratiempos inesperados, críticas mordaces y obstáculos aparentemente insuperables. Si permiten que cada uno de estos eventos penetre en lo más profundo de su ser, si ceden ante la tentación de la reacción impulsiva, estarán entregando su poder a fuerzas externas, convirtiéndose en meras marionetas del destino. Pero, ¿qué ocurriría si pudieran entrenar su mente para permanecer imperturbables ante la tormenta? Imaginen por un momento la serenidad de aquel que camina bajo la lluvia torrencial sin inmutarse, sin perder la compostura ni la claridad de pensamiento. Ese es el poder que reside en la indiferencia magistral, en la capacidad de desvincular sus emociones de las circunstancias externas. Cuando permiten que los eventos externos dicten su estado de ánimo, se convierten en esclavos de un destino que escapa a su control. Pero cuando entrenan su mente para permanecer inquebrantables, se erigen en los arquitectos de su propio destino, en los capitanes de su alma. El mundo rinde pleitesía a aquellos que mantienen la calma en medio del caos, a aquellos que no se derrumban ante la presión, a aquellos que irradian una autoridad silenciosa fruto de su dominio interior. Observen la vida de los individuos más influyentes de la historia. ¿Acaso fueron aquellos que reaccionaban impulsivamente ante cada afrenta, ante cada crítica? Por supuesto que no. Su fuerza residía en su autocontrol, en su capacidad de actuar con una serenidad que desconcertaba a sus detractores. Su poder no emanaba de la necesidad de discutir o defenderse, sino de su habilidad para permanecer impasibles, como una roca inamovible en medio de la tempestad. Esta es la verdadera esencia del poder de la indiferencia, un principio que resuena en las enseñanzas de la automaestría y la literatura del éxito. La lección más poderosa que he aprendido a lo largo de mi vida es que el pensamiento precede a la acción. Lo que piensas, te conviertes. Si cedes constantemente ante la tentación de reaccionar emocionalmente ante el mundo, estarás entregando tu poder a las circunstancias externas, convirtiéndote en una hoja arrastrada por el viento. Pero si cultivas una mentalidad inquebrantable, si te conviertes en el dueño de tus pensamientos, el mundo se doblegará ante tu voluntad. Aquellos que alcanzan la grandeza comprenden este principio fundamental. Controla tu mente y controlarás tu realidad. Permítanme ilustrar este concepto con un ejemplo. Imaginen que alguien los insulta en público. La reacción natural de la mayoría sería la ira, la represalia o la autodefensa. Pero, ¿qué sucedería si simplemente sonrieran y se alejaran? En ese preciso instante despojarían al agresor de su poder. Esperaba una reacción y al no obtenerla se sentirá desconcertado e impotente. Ustedes, por el contrario, se alejarán fortalecidos, intocables, invictos. Esta es la dominación silenciosa que pocos comprenden, pero que todos admiran. Lo mismo se aplica a los fracasos y los contratiempos. Ante el rechazo o la derrota, la mayoría se deja arrastrar por un torbellino de emociones negativas. Se ahogan en la frustración, perdiendo días, semanas o incluso años lamentándose por lo que salió mal. Pero aquellos que comprenden el poder de la indiferencia ven el fracaso como una simple información, una experiencia de aprendizaje, un ajuste necesario, un trampolín hacia el éxito. No internalizan el fracaso, no permiten que defina su valía. Lo observan, se adaptan y siguen adelante con renovada determinación. Ahora bien, ¿cómo cultivar este nivel de autocontrol? El primer paso es entrenar la mente a diario. Adopten el hábito de hacer una pausa antes de reaccionar. Pregúntese a sí mismos, ¿esta situación realmente afecta mis metas a largo plazo? ¿Es necesaria mi reacción o estoy entregando mi poder? Al elegir consistentemente la no reacción, construirán una armadura invisible que los protegerá de las trivialidades de la vida, de las pequeñeces que intentan distraerlos de su camino.
Visualización. Este es otro elemento crucial. Deben verse a sí mismos como alguien que avanza por la vida imperturbable. Imaginen esa versión de ustedes mismos que no se inmuta ante los insultos, que no se derrumba ante la presión, que irradia una confianza inquebrantable. Cuando refuerzan esta imagen en su mente, comienza a manifestarse en su realidad. La mente es una herramienta poderosa y aquello que visualizan repetidamente se convierten. Permitan que la gente se pregunte por qué no se dejan alterar. Dejen que cuestionen cómo mantienen la compostura, porque cuando demuestran que nada los perturba, toman el control del juego. Se convierten en un enigma, alguien a quien la gente admira, pero nunca logra descifrar por completo. Y en ese misterio reside su fuerza. El verdadero poder no se trata de dominación o agresión, se trata de presencia. Una presencia tan fuerte que no necesita probarse a sí misma. Una presencia que exige respeto a través del silencio, a través de un estado inquebrantable de calma. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿cómo podemos aplicar esto a las interacciones diarias, a las relaciones, a las negociaciones? La respuesta es simple. La clave reside en la ecuanimidad. Cuando alguien intenta provocarlos, mantengan la calma. No se rebajen a su nivel, respondan con cortesía, pero con firmeza. Demuestren que sus palabras no tienen poder sobre ustedes. En las negociaciones, no revelen sus cartas demasiado pronto. Escuchen atentamente, observen, analicen. Permitan que el otro exprese sus argumentos antes de presentar los suyos. El silencio les dará ventaja y en las relaciones no se dejen llevar por las emociones del momento. Comuniquen sus sentimientos con claridad, pero sin perder el control. Recuerden que la empatía y la comprensión son más poderosas que la ira y el resentimiento. Actuar como si nada los perturbara no significa reprimir sus emociones, significa elegir cómo responder a ellas, significa no permitir que las emociones los controlen, sino controlarlas ustedes a ellas. Es un proceso de automaestría que requiere práctica y paciencia. Habrá momentos en los que flaquearán, en los que sentirán la tentación de reaccionar impulsivamente, pero no se desanimen. Cada vez que eligen la calma sobre la reacción, fortalecen su poder interior. Y con el tiempo descubrirán que nada ni nadie tiene el poder de perturbarlos. Se convertirán en seres inquebrantables, capaces de enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. Porque, mis amigos, este es el secreto para vivir una vida de grandeza, dominar su mente, dominar sus emociones, dominar su destino. Mis distinguidos estudiantes de la vida, permítanme ahora profundizar en un concepto que, aunque pueda sonar paradójico, encierra una de las claves más poderosas para alcanzar la verdadera libertad y el dominio de sí mismos, el poder transformado del desapego emocional. Muchos confunden el desapego con la frialdad, con la indiferencia insensible hacia el mundo que nos rodea. Nada más lejos de la verdad. El desapego emocional no implica reprimir nuestros sentimientos ni negar la riqueza de la experiencia humana. Al contrario, se trata de una forma superior de inteligencia emocional, de una habilidad para observar nuestras emociones sin ser consumidos por ellas. Imaginen un río caudaloso. Las emociones son como ese río, fluyen a través de nosotros con fuerza y vitalidad. Si intentamos detener el río, construir una presa para contener su curso, solo lograremos generar tensión y desbordamiento. De la misma manera, si nos aferramos a nuestras emociones, si nos identificamos con ellas como si fueran nuestra única realidad, nos arriesgamos a ser arrastrados por su corriente, perdiendo nuestra claridad y nuestro equilibrio interior. El desapego emocional, en cambio, nos invita a convertirnos en observadores del río, a contemplar su fluir sin intentar controlarlo.
Nos permite sentir la alegría sin aferrarnos a ella, sabiendo que, como todas las cosas, pasará. Nos permite experimentar la tristeza sin ahogarnos en ella, comprendiendo que es una parte natural del ciclo de la vida y que también ella cederá. Cuando dominamos el arte del desapego emocional, nos liberamos de la tiranía de las circunstancias externas. Ya no somos víctimas de los vaivenes del destino, ni esclavos de las opiniones ajenas. Nos convertimos en seres autónomos, capaces de elegir nuestras respuestas y de actuar con serenidad y propósito, incluso en medio de la adversidad. Consideren el ejemplo de un hombre de negocios que lo pierde todo. Sus inversiones se desmoronan, su empresa quiebra y se enfrenta a la ruina financiera. La mayoría se dejaría arrastrar por la desesperación, permitiendo que el miedo y la angustia paralicen su voluntad. Pero aquel que ha cultivado el desapego emocional comprende que esta situación, por dolorosa que sea, no define su valía como ser humano. Sabe que su mente, su capacidad de aprender y adaptarse es su activo más valioso y que ninguna pérdida externa puede arrebatárselo. Con esta mentalidad es capaz de levantarse de las cenizas, de analizar sus errores, de aprender de la experiencia y de reconstruir su vida con renovada fuerza y sabiduría. Este es el poder transformador del desapego emocional, la capacidad de encontrar la libertad interior en medio de la tormenta, de mantener la calma y la claridad cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Y recuerden, mis amigos, que esta habilidad no se adquiere de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y una constante atención a nuestros pensamientos y emociones. Pero el esfuerzo vale la pena, porque al dominar el arte del desapego emocional, se convertirán en los dueños de su destino y alcanzarán una paz interior que trasciende cualquier circunstancia. Ahora, mis apreciados buscadores de la sabiduría, ahora quiero revelarles un arma poderosa, una herramienta sutil pero extraordinariamente eficaz que cuando se domina otorga un control y una influencia que pocos pueden siquiera imaginar: el silencio. En un mundo saturado de ruido, de palabras vacías y de opiniones estridentes, el silencio se ha convertido en una rareza, en un tesoro que pocos saben apreciar. Sin embargo, en su quietud reside una fuerza que trasciende el mero vacío. El silencio es la calma en medio de la tormenta, la serenidad en el caos, la pausa que precede a la acción decisiva. Muchos, en su afán por hacerse oír, por demostrar su valía, se apresuran a llenar cada espacio con palabras, sin comprender que, a menudo, es el silencio lo que habla con mayor elocuencia. Observen a los grandes líderes, a los negociadores astutos, a los estrategas sagaces. ¿Acaso son ellos los más ruidosos, los más locuaces? Por supuesto que no. Su poder reside en su capacidad para escuchar con atención, para observar con detenimiento y para elegir sus palabras con precisión. El silencio les otorga una ventaja invaluable, les permite recopilar información, analizar la situación y comprender las motivaciones de los demás sin revelar sus propias intenciones. Es como un escudo invisible que los protege de la impulsividad y les permite actuar con la frialdad y la objetividad necesarias para alcanzar sus objetivos. Imagina una negociación crucial. Una parte se apresura a exponer sus argumentos, revelando sus debilidades y sus deseos. La otra, en cambio, permanece en silencio, escuchando atentamente, percibiendo las fisuras en la armadura del oponente. ¿Quién creen que tiene la ventaja? El silencio no solo es una herramienta estratégica, sino también una manifestación de dominio interior. Aquel que controla su lengua, que no se deja arrastrar por la necesidad de responder a cada provocación, demuestra una fuerza de carácter que inspira respeto y admiración. Enfrentados a la crítica o al insulto,
La mayoría se siente compelida a defenderse, a justificar sus acciones o a contraatacar con palabras hirientes. Pero el hombre o la mujer que ha dominado el silencio comprende que la mejor respuesta es, a menudo, ninguna respuesta. El silencio despoja al agresor de su poder, lo deja sin la satisfacción de haber provocado una reacción y al mismo tiempo eleva a aquel que permanece imperturbable, demostrando que sus palabras no tienen la capacidad de perturbar su paz interior. Por lo tanto, les exhorto a que cultiven el arte del silencio. Aprendan a escuchar más de lo que hablan, a observar más de lo que juzgan y a elegir sus palabras con la misma cautela con la que elegirían sus inversiones. En el silencio encontrarán la claridad, la fuerza y el dominio que necesitan para alcanzar sus más ambiciosos sueños, porque en última instancia el verdadero poder no reside en el ruido, sino en la quietud que precede a la acción decisiva. En este punto de nuestro viaje es esencial que comprendan que el dominio de uno mismo, la capacidad de actuar como si nada los perturbara, no es un mero truco o una técnica superficial. Es, en realidad, un catalizador para una transformación personal profunda y duradera. Así como los alquimistas de antaño buscaban transmutar los metales básicos en oro, ustedes tienen el poder de transformar su propia naturaleza, de convertir sus debilidades en fortalezas y sus limitaciones en oportunidades. Pero esta transformación no ocurre por arte de magia. Requiere un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal, una disposición a enfrentar sus miedos, a desafiar sus creencias limitantes y a expandir continuamente su zona de confort. Imaginen por un momento a una semilla. Encerrada en la oscuridad de la tierra, podría permanecer allí indefinidamente, segura y protegida. Pero si elige abrazar su potencial, si se atreve a romper la cáscara y a extender sus raíces hacia la luz, se convertirá en un árbol majestuoso, capaz de resistir las tormentas y de dar frutos abundantes. De la misma manera, ustedes tienen la capacidad de liberarse de las cadenas de la mediocridad y de florecer en todo su esplendor. Pero para lograrlo, deben estar dispuestos a salir de su zona de confort, a aventurarse en lo desconocido y a abrazar el dolor del crecimiento. Porque el crecimiento, mis amigos, no siempre es un proceso cómodo. A menudo implica enfrentar la incomodidad, la incertidumbre y el fracaso. Pero es precisamente en esos momentos de desafío donde se forja el carácter, donde se templa el espíritu y donde se descubre la verdadera fuerza que reside en nuestro interior. Recuerden las palabras del gran filósofo: lo que no te mata te hace más fuerte. Cada obstáculo que superan, cada crítica que ignoran, cada rechazo que convierten en motivación, los acerca un paso más a la persona que están destinados a ser. Y a medida que avanzan en este camino de transformación personal, descubrirán que el mundo comienza a responder de manera diferente a su nueva actitud. Las puertas que antes permanecían cerradas se abrirán de par en par. Las oportunidades que parecían inalcanzables se materializarán ante sus ojos y las personas que antes los subestimaban comenzarán a admirarlos. Porque el universo, mis amigos, recompensa la determinación inquebrantable, la confianza inquebrantable y la fe inquebrantable en uno mismo. Y cuando actúan como si nada pudiera perturbarlos, demuestran al mundo que son dignos de sus mayores sueños y aspiraciones. Continuamos, mis amigos, con algo que trasciende la mera apariencia de indiferencia. No se trata simplemente de actuar como si nada nos molestara, sino de forjar un carácter inquebrantable, una fortaleza interior que nos permita enfrentar cualquier adversidad con serenidad y determinación. Porque la vida, mis amigos, no es un camino de rosas, está plagada de desafíos,
de obstáculos, de momentos en los que sentimos que estamos a punto de desfallecer, pero es precisamente en esos momentos de prueba donde se revela la verdadera esencia de nuestro ser. Imaginen un trozo de hierro en bruto, es duro, sí, pero también frágil. Bajo la presión puede quebrarse, pero cuando se somete al fuego y al martillo del herrero, se transforma en acero, un metal mucho más resistente y duradero. De la misma manera, las pruebas y los desafíos de la vida tienen el potencial de fortalecernos, de convertirnos en seres humanos más resilientes y capaces. Pero para que esto suceda, debemos elegir cómo responder a esas pruebas. Podemos permitir que nos derrumben, que nos llenen de amargura y resentimiento. O podemos verlas como oportunidades para crecer, para aprender, para descubrir la fuerza que siempre ha residido en nuestro interior. El carácter inquebrantable no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de una práctica constante de la autodisciplina, de la perseverancia y de la integridad. Implica mantenernos fieles a nuestros valores incluso cuando nadie nos está observando. Implica cumplir nuestras promesas, incluso cuando es difícil hacerlo. Implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones, incluso cuando hemos cometido errores. Y sobre todo, implica nunca rendirnos, porque el fracaso no es el fin del camino, sino una simple desviación. Cada vez que caemos y nos levantamos, nos volvemos más fuertes, más sabios y más capaces. Recuerden las palabras del gran inventor Thomas Edison: no he fracasado. He encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona. Su inquebrantable determinación lo llevó a alcanzar el éxito a pesar de innumerables contratiempos. Y lo mismo puede ocurrir con ustedes. Si cultivan un carácter inquebrantable, si se comprometen a nunca renunciar a sus sueños, si actúan como si el éxito fuera inevitable, alcanzarán metas que ahora les parecen imposibles. Porque el mundo, mis amigos, respeta y admira a aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones, a aquellos que no se dejan intimidar por los obstáculos, a aquellos que irradian una confianza que emana de su propia integridad y fortaleza interior. Y cuando ustedes se convierten en esas personas, se convierten en una fuerza imparable, capaz de conquistar cualquier desafío y de crear la vida extraordinaria que merecen. Mis perseverantes compañeros en la búsqueda del éxito, seguimos con un principio esencial que les permitirá no solo actuar como si nada los perturbara, sino también dominar su respuesta ante la adversidad, porque es en los momentos más difíciles cuando se pone a prueba la verdadera fortaleza de nuestro carácter. La vida, como ya hemos dicho, no es un camino llano y despejado. Está llena de obstáculos, de reveses, de situaciones que nos hacen cuestionar nuestra capacidad y nuestra determinación. Pero es precisamente en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Imaginen a un árbol que se enfrenta a una tormenta. Sus ramas pueden doblarse, sus hojas pueden caer, pero si sus raíces son fuertes y profundas, permanecerá firme y erguido. De la misma manera, nuestra capacidad para resistir la adversidad depende de la fortaleza de nuestras raíces internas, nuestros valores, nuestras creencias y nuestra autodisciplina. Cuando nos enfrentamos a un revés, la reacción natural de muchos es la desesperación, la ira o el victimismo. Pero el hombre o la mujer que ha dominado el autocontrol comprende que estas emociones son inútiles y contraproducentes. En lugar de dejarse arrastrar por ellas, elige observarlas con calma, analizarlas con objetividad y responder con sabiduría. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizarla para crecer y mejorar?
¿Qué pasos puedo dar para superar este obstáculo y seguir adelante? Y con esta actitud transforma la adversidad en una oportunidad. Cada fracaso se convierte en una lección, cada obstáculo en un desafío a superar y cada revés en un impulso para alcanzar mayores alturas. Porque el verdadero éxito, mis amigos, no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de superarlas con gracia, fortaleza y determinación. Continuamos ahora con un superpoder que todos poseemos, pero que pocos saben cómo activar en su máximo potencial: la resiliencia. La resiliencia no es la ausencia de dolor o de dificultades, es la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de cada error y de seguir adelante con renovada energía y determinación. Imaginen un junco que se dobla ante el viento, pero que nunca se rompe. Esa es la esencia de la resiliencia, la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, la fortaleza para resistir las tormentas y la determinación para volver a erguirse después de cada golpe. Cultivar la resiliencia es como entrenar un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Y la forma de ejercitarla es enfrentando nuestros miedos, superando nuestros desafíos y aprendiendo de nuestros fracasos. Cada vez que nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, cada vez que persistimos a pesar de la adversidad, cada vez que convertimos un obstáculo en una oportunidad, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia y acercándonos un paso más a la persona que estamos destinados a ser. Porque el mundo, mis amigos, no recompensa a los que se rinden, sino a los que perseveran. Y la resiliencia es la clave para perseverar, para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido y para alcanzar el éxito que merecemos. Mis sabios buscadores de la verdad, quiero ahora compartir con ustedes un secreto que puede transformar su visión de la vida: el arte de la perspectiva. La forma en que vemos el mundo influye profundamente en cómo lo experimentamos. Si nos enfocamos en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que no podemos controlar, nuestra vida se llenará de frustración y sufrimiento. Pero si elegimos enfocarnos en lo positivo, en lo que tenemos, en lo que podemos controlar, nuestra vida se llenará de gratitud, alegría y oportunidades. La perspectiva es como un par de lentes. Podemos elegir usar lentes que distorsionen la realidad, que la hagan ver más oscura y amenazante de lo que realmente es. O podemos elegir usar lentes que la aclaren, que la hagan ver más brillante y llena de posibilidades. Y la buena noticia es que nosotros tenemos el poder de elegir qué lentes usar. Podemos entrenar nuestra mente para buscar lo bueno en cada situación, para encontrar la lección en cada desafío y para apreciar la belleza en cada momento. Cuando dominamos el arte de la perspectiva, nos convertimos en los creadores de nuestra propia realidad. Y esa, mis amigos, es la mayor fuente de poder que podemos poseer. Ahora, un concepto fundamental para alcanzar la serenidad y el equilibrio: el poder de la aceptación. La vida está llena de cosas que no podemos controlar: el pasado, las acciones de los demás, el clima, los eventos inesperados. Resistirnos a esta realidad solo nos causa sufrimiento y frustración. La aceptación, en cambio, no implica resignación o pasividad. Significa reconocer la realidad tal como es, sin intentar cambiarla o negarla. Significa dejar de luchar contra lo inevitable y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestras propias acciones y actitudes. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, nos liberamos de una carga pesada y nos abrimos a nuevas posibilidades. Podemos adaptarnos a las circunstancias, encontrar soluciones creativas y seguir adelante con mayor claridad y propósito.
La aceptación es el primer paso hacia la transformación, porque solo cuando aceptamos dónde estamos, podemos empezar a construir el futuro que deseamos. Ahora uno de los más poderosos secretos para alcanzar la verdadera plenitud: la fuerza de la autenticidad. En un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos, para ser alguien que no somos, la autenticidad es un acto de valentía y de amor propio. Significa ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestras pasiones y a nuestros sueños. No se trata de complacer a los demás, sino de honrar nuestra propia esencia. No se trata de buscar la aprobación externa, sino de encontrar la satisfacción interna. Cuando somos auténticos, irradiamos una energía genuina y magnética que atrae a las personas y a las oportunidades correctas. Nos liberamos de la necesidad de fingir o de ocultar nuestra verdadera identidad y nos permitimos brillar con todo nuestro esplendor. La autenticidad es el camino hacia la libertad, la felicidad y el éxito verdadero. Porque el mundo necesita más personas que se atrevan a ser ellas mismas, que se atrevan a vivir con propósito y pasión, y que se atrevan a dejar su huella en el mundo. Mis queridos compañeros, en este viaje de autodescubrimiento, llegamos al final de nuestra exploración sobre el poder de actuar como si nada nos perturbara. Espero que hayan comprendido que esta no es una simple técnica, sino una filosofía de vida que puede transformar su realidad desde la raíz. Cuando dominan el arte de la indiferencia maestra, se convierten en los dueños de su destino, en los arquitectos de su propia felicidad y en una fuerza imparable en el mundo. Recuerden siempre que el camino hacia la grandeza no es fácil ni rápido. Requiere práctica constante, paciencia infinita y una fe inquebrantable en su propio potencial, pero les aseguro que el esfuerzo vale la pena, porque al final del camino encontrarán una libertad, una paz y un poder que jamás imaginaron que existían. Y ese, mis amigos, es el verdadero legado de la indiferencia maestra, la capacidad de vivir una vida plena, significativa y llena de propósito, sin importar las circunstancias externas. Espero que esta enseñanza haya resonado en lo más profundo de su ser y que se sientan inspirados a aplicar estos principios en su vida diaria. Recuerden, el poder de cambiar su realidad reside en ustedes. Y si desean seguir profundizando en el conocimiento del crecimiento personal, la mentalidad de éxito y la filosofía de Napoleon Hill y Jim Rohn, los invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video lleno de sabiduría, motivación y herramientas prácticas para alcanzar sus sueños. Ahora salgan al mundo y conquisten sus sueños.